Buenas noches. Esta noche vamos a hablar de la Conferencia de la Paz, supuesta paz, en Suiza, que se celebró los días 15 y 16 de junio. Yo la llamo la farsa y el fraude de la conferencia. En primer lugar, quiero felicitar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por abstenerse a asistir a este fraude de conferencia y que dio unas razones muy importantes. Dijo que esa no era la conferencia de la paz, sino la conferencia de la guerra. Está perfecto. Fue una conferencia farsa y fraudulenta. Mire, está un presidente, un pseudo presidente. No, el señor Zelensky no es presidente. Eso es ilegítimo. Y eso no lo recuerdan los medios de información tradicionales, que tenemos un presidente ilegítimo. El señor Zelensky debe haber hecho elecciones para presidente y parlamento, y de ese nuevo presidente debe ser posicionado el 21 de mayo. No lo hizo, es un dictador hoy, es ilegítimo. ¿Quién va a hacer un tratado de paz con Ucrania con Zelensky presidente y no el presidente legítimo? Es un tratado que no tenía ninguna validez. Este el primer punto. Por eso es un fraude en ese sentido. Y es una farsa porque usted no puede hacer una conferencia de paz cuando no invita a un lado. O sea, bueno, claro que realmente la guerra es de Rusia, de la OTAN contra Rusia, ¿no? Entonces realmente los dos lados son, ahora la verdad, Rusia y la OTAN. Y ella está representada por su secretario general Stoltenberg, el noruego, el súbdito, el vasallo de Estados Unidos. Pero supongamos que el tratado tendría que hacerse entre Ucrania y Rusia, que digamos sería el final lógico. ¿Con quién va a ser el tratado de Rusia? No hay nadie legítimo. En eso tiene razón el señor Putin. Esto fue una farsa porque se trataba de darle, era propaganda, más propaganda, señor Zelensky. Digamos, 2 años viéndose decir lo mismo. ¿Qué repite? Como dice Trump, plata, denme plata. Siempre es un limonero pidiendo plata. Porque es un país quebrado. Mire, no tiene plata ni para pagar los sueldos ni nada. Le tienen que dar plata sus jefes, o sea, la OTAN, Europa y los países anglosajones. Entonces, es una farsa porque no están las dos partes, ¿no? Usted no puede hacer la paz con una parte. Y además, usted no hace la paz con 80 personalidades o países, ¿no? Es absurdo. Ustedes sientan a la mesa con, digamos, el jefe, presidente de Rusia, que es Putin, y el que sea presidente que represente legalmente Ucrania, y algunos testigos, ¿no? 2, 3, 4 testigos, no más. Imagínate usted discutir la paz con 80 países y organizaciones, porque ya no estaban solamente los países, había organizaciones, ¿no? Y firmaron al final 278, firmaron 78, no 80 como se dice, 78 países y organizaciones, porque en esos 78 hay unas organizaciones. Y ya estudió prácticamente más de la mitad del mundo. Si lo miramos en población, bueno, el mundo tiene 190 países. O sea, digamos que firmaron 76, quitando las organizaciones, 75. De 191, o sea, menos de la mitad. Y en población, los que no firmaron representan por lo menos 5 mil millones de personas, de 7 mil y pico que tiene el mundo. Así que, miren, no fueron dos países tan fuertes como son India y China, que entre los dos tienen 3 mil millones de habitantes. No fue Rusia porque no está invitado, que es absurdo. Mire, y si eso es Suiza, un país que debe ser neutro. Dejó de ser neutro Suiza ya. Con esto, ya no es neutro. Ya hay políticos suizos que dicen que eso es una vergüenza, que se haya hecho ese tipo de conferencia en Suiza mostrando no neutralidad, porque mostró fue un sesgo hacia Ucrania, un sesgo hacia la OTAN. No fue Rusia, por supuesto, como dije, no fue Pakistán, no fue Indonesia, no fue Arabia Saudita, muchos países de Latinoamérica no fueron, Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Bolivia no fue, no fue Venezuela, por supuesto, Nicaragua, Cuba, Salvador no fue, Honduras no fue, muchos países, o sea, de Latinoamérica fueron las dictaduras derechistas.
el responsable loco de Milei de Argentina, el derechista ecuatoriano Noboa, que viola todo el derecho internacional de las diplomacias, de las embajadas. El señor fue el de Guatemala, que da pesar un hombre que, hijo de Jacobo Arbenz, se suponía que era un hombre progresista que está al lado de Estados Unidos y Israel. El pseudo progresista de Boris, eso está impresionante. Con unos argumentos tontos. Oiga, desconociendo la historia, es un ignorante, diciendo que eso era una guerra entre OTAN y la OTAN, que era entre OTAN y Rusia, que no, que eso era entre Ucrania y Rusia. Sí, o sea que OTAN no tiene nada que ver en el conflicto. Mire, es un verdadero ignorante, es un pseudo progresista. Por eso le está yendo tan mal en Chile, ¿no? Y tan mal que, importante, el próximo presidente de Chile, golpe es de derecha, golpe extremista Kass, un Milei chileno, eso, porque ha sido un fracaso, Boris ha sido un fracaso totalmente. Que esos progresistas, por favor, mandarlos al diablo. Entonces, no, pero de todas maneras, en la declaración final, tiene bobadas, tontería, ¿no? Pues, no logró lo que quería que lees, que había que condenar a Rusia. No condenar a Rusia, fíjate. Y es lo que siempre han dicho. Que han dicho que hay que respetar la independencia territorial. Sí, pero la OTAN nunca ha respetado la independencia territorial de los países. Estados Unidos invadió a Vietnam, estuvo en Afganistán, estuvo en Irak, estuvo y terminó en Libia, y terminó en Yugoslavia. El señor Biden, que es el presidente de Estados Unidos, él apoyó la guerra contra Irak, él apoyó la guerra contra Yugoslavia y ordenó, dijo que había que bombardear a Belgrado, el señor Biden, que se lo olvida mucho a esos liberales progresistas que abundan ahora por todas partes. Libia, ayudó a bombardear a Libia, acabaron con Libia. Todas las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en América Latina, que vayan poquitas, ha apoyado todos los regímenes autoritarios de derecha aquí en Latinoamérica. Y ni se digan los anglosajones, ¿no? De los ingleses, por favor. Un país colonialista y imperialista a morir, que también ha sujetado a muchos países del mundo. También España y Portugal, que fueron colonias. Entonces, mire, esos señores que valen de independencia de los países y que respetar las fronteras, porque nunca las han respetado ellos, ¿no? Entonces, es un lenguaje doble. Que se intercambie otros, se decía en el comunicado, que intercambiar prisioneros, bueno, está bien. Que vuelvan los niños que están secuestrados por Putin en Rusia, que es mentira. Al contrario, él recibió una cantidad de niños que están sin papás y los tienen muy bien en Rusia. Es parte de la propaganda del comediante Zelensky. Que abran el Mar Negro para todos los barcos y que permitan entrar. Mire, si hay una guerra, hay que entender que eso no ocurre, ¿no? Una guerra, usted trata de ver cómo limita al enemigo. Entonces, esa es una petición absurda, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Pero realmente el comunicado es bastante flojo, ¿no? Bastante flojo. No fue presidente de Estados Unidos. Mandó una vicepresidente Kamala Harris, que es una tontica que no sabe ni hablar. Da pena esa señora, ¿no? Da pena, da pena. Fue el pseudo progresista Pedro Sánchez, que era un tipo falso y mentiroso, dominado totalmente por Estados Unidos. Fue el Napoleoncito Macron. El otro señor, el traidor Scholz a su pueblo, que permitió que acabaran un gasoducto que traía gas de Rusia y está comprando gas 3 veces más caro a Estados Unidos que comprar a Rusia. Y los loquitos de este europeo, los belicistas, Polonia, que siempre ha sido enemiga de Rusia. Si uno mira la historia, desde el siglo X, o antes, siempre los polacos han estado en disputas con Rusia. Siempre los polacos es a tratar de tratar mal a Rusia. Y esos pequeñitos países, Lituania, Estonia y Letonia, que no valen nada, 5 millones entre los tres.
y son guerreristas, pobres diablos que pueden atacar a Rusia. No tienen nada que hacer ahí. Nada. Y de todas maneras hay que pensar que Estados Unidos y la OTAN hacían mucha presión a los países para que fueran, ¿no? Eso es la verdad. O sea, hicieron firmar, por ejemplo, a ese comunicado simple, lo hicieron firmar a Hungría, que es prorruso, a Serbia, que es prorrusa, ¿no? Porque los amenazaban por sanciones, ¿no? Es que esa gente, el imperialismo es duro, ¿no? Y sobre todo cuando está en decadencia, cuando los imperios están en decadencia, son más peligrosos que nunca, porque hacen locuras, y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, realmente esto fue una farsa. Fue un fraude, totalmente. Fue un fraude. Lamentable que Suiza dejó de ser neutral. En esto hay que ser neutral, no hay que sesgarse. Y entender la historia del conflicto, que aquí no sé. Estoy viendo una película hoy que se llama El Genízaro. Genízaro eran los que formaban parte de la guardia del sultán, del Imperio Otomano. El sultán que tenía su base en Estambul, antes Constantinopla, ¿no? La película tiene que ver, tiene como fondo el siglo XVI al final. Y ahí se muestra cómo los ingleses querían promover que el Imperio Otomano peleara con Rusia, que hiciera un ataque a Rusia, que mandara fuerzas que invadieran Rusia para quitarle territorio. Pues los ingleses decían, el argumento es que no podemos permitir que haya un imperio, que Rusia sea imperio y que sea fuerte. Entonces le estaban presionando para que los turcos atacaran a Rusia y se tomaban parte de Siberia, porque era muy rico en Siberia y Crimea, ¿no? Fíjense cómo Crimea anda en la historia desde siempre. Históricamente fue de Rusia y Crimea, ¿no? Y la historia es esa, cómo tratar de que el Imperio Otomano atacara a Rusia y los rusos que no querían hacer la guerra. Digamos, el regente ahí, el que mandaba era Boris Godunov, porque el zar que había era un hombre débil, enfermo, ¿no? Y realmente él el que tenía la mayor influencia con el zar, porque era hermano de la esposa del zar. Y Boris Godunov después reemplazó a ese zar cuando murió. Boris Godunov no quería la guerra, ¿no? Al final se logró que no hubiera guerra, porque el Imperio Otomano necesitaba cañones de Inglaterra para poder tener un ejército más fuerte. Y al final, por diferentes circunstancias que no voy a mencionar aquí, Inglaterra decidió no mandar cañones a Turquía. Esto lo tengo en cuenta porque el gran enemigo que hay en el mundo de Rusia se llama Inglaterra. Un odio de siglos. Y hoy, fíjense que hoy, los peores, los más belicistas, bueno, con los polacos, que son igual de belicistas, y los países del este europeo, los Balcanes, es Inglaterra. Fíjense que Inglaterra pidió que hubiera un acuerdo de paz en marzo del 2022. Porque Boris Johnson fue allá a boicotear el acuerdo. Mire, si hubiera hecho el acuerdo hoy. Y en el acuerdo, Rusia no pedía quedarse con el este de Ucrania. Con Crimea sí, por supuesto, pero el este no, pedía que se respetara el este, la región del este de Ucrania, que se respetaran los rusos que vivían allá, una especie de autonomía de miembros territorios federados, que se respetara a ellos, que fuera Ucrania un país neutral y que no fuera nunca entrado a la OTAN. Eso era, miren, era el mejor acuerdo que podía hacer Ucrania. Hoy, ese loco, ese dictador que tenemos ahí, Zelensky, por seguirle el cuento a los anglosajones de la OTAN, miren el sufrimiento que le está causando a Ucrania y la destrucción de ese país. Hay más de 500.000 muertos ucranianos, soldados, más de 1 millón de heridos, 20 millones de refugiados, de los cuales 8 millones están en Rusia. Ha perdido porque Rusia ha tomado ya buena parte del este de Ucrania, como 4 millones de habitantes. O sea, de los 50 y pico que tenía antes Ucrania, hoy está reducido a menos de 30 millones. Está matando a su juventud. Está destruyendo su economía, la infraestructura de Ucrania está vuelta a pedazos.
Y todo porque este criminal de Zelensky, este cómico, apoyado por un oligarca ucraniano, le hace caso a los anglosajones, que votan, acabar con su pueblo, ser objeto utilizado, dejar de utilizar por los anglosajones para evitar a Rusia, no tiene nombre. Hoy, como digo, es un dictador, pero antes de esto, allá no hay partidos de oposición, en Ucrania están prohibidos, no hay medios de oposición, nada. Nadie puede criticar a Zelensky en el gobierno porque es sujeto, es preso. O sea, hay un régimen realmente dictatorial y peligroso. Terrorista es lo que existe en Ucrania, que eso lo dicen los medios de comunicación. Mire, todos los muchachos jóvenes están viendo cómo huyen de Ucrania para no ir a pelear, porque saben que la probabilidad de vivir es 50%. Y en algunos casos es 80%. Eso es lo que está produciendo Occidente. Esos son los valores de Occidente. Esa es la democracia que defiende el Occidente. Está viendo hoy un dictador, aún corrupto, porque ya es muy clara la corrupción que hay en Ucrania. Todos esos dineros que se le envían, buena parte se están robando. Mire, encontraron armas en España de Ucrania que habían sido cedidas por la OTAN. Plata que están robando. Esa es la Ucrania hoy. Y con el tiempo, si no llegan a un acuerdo de paz, simplemente Putin le dijo, obligo a rendirse a Ucrania. Eso es peor. Porque una rendición de Ucrania, cuando un ejército pierde una guerra, ese país sufre y pierde territorio. Eso es así, eso ha pasado siempre, desde que se conoce la historia de la humanidad. El vencedor de la guerra pide todo. O sea, el cuento de Zelensky, no le hicieron caso en la conferencia de paz, de que las tropas rusas se retiraran del territorio, imagínate, que le pagaran una compensación a Ucrania, ¿no? Que una cantidad de imbecilidades. No, un hombre que no reconoce que está perdiendo la guerra, que hoy el 20% del territorio ucraniano es de Rusia. Y si Ucrania no llega a la paz, va a perder más territorio porque los rusos van a avanzar y avanzar más. Y sería muy grave que eso ocurriera, ¿no es cierto? Porque no queremos una Ucrania destrozada. Ya está destrozada. Y si pierde Ucrania, no solamente pierde el este de Ucrania, que es ruso totalmente. Pues digo ruso porque la posición es rusa. Siempre ha sido rusa. Pierde el este de Ucrania, pero lo más grave es que hay dos países ahí listos acechando para dar el garazo, que son Polonia y Hungría. Porque parte de Hungría en el occidente, lo que conoce como la zona de Galicia, es polaca, realmente es polaca. Por razones históricas, por razones de la división que hizo en la Segunda Guerra Mundial, que hicieron Stalin y Roosevelt, pues Ucrania quedó, esa parte de Polonia quedó en Ucrania y fue anexionada por Rusia. Esa parte de Polonia está loca por ver cómo se la cogen. Allá lo mismo, hay población polaca, hay polaco. Y más arriba en el norte, occidente, hay población húngara. O sea, tierra que antes era Hungría. Pues, mire, el escenario es una Hungría, una Ucrania dividida en 4 partes. Una parte rusa, una parte polaca, una parte ucraniana y un resto ahí, que no es donde está la mayor riqueza del país. O sea, un país sin importancia sería, ¿no? Entonces, esto es lo que quería decirles y recomendarles, no tengan en cuenta la información del occidente, que es una desinformación, pero total, es total, con mentiras, pero enormes. Es parte de la guerra. Hoy la información se volvió parte de la guerra. Y ahí se trata de desinformar. Todos lados. Yo no estoy diciendo que los rusos no buscan desinformación. También la producen, por supuesto. Pero la desinformación del occidente es terrible. Pero terrible. Es decir, la mentira más grande. O sea, eso inventa que a veces dice que Rusia está perdiendo, que los soldados, que no hay soldados, que escasean las municiones, el equipo en Rusia. Fue una mentira. Pero lo importante es de frente, lo importante es la realidad. La realidad es que Rusia está ganando. Quería decir esto
y que por favor se suscriban a mi canal. Y muchas gracias por su atención. Buenas noches.